Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Me encanta el corazón del escritor del libro de Hebreos. Estamos persuadidos de cosas mejores. Cuanto a ustedes, persuadidos en cosas mejores, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Y luego dice el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Quiero hacer solamente una interrupción mínima para agradecer a todos los que durante la semana pasada en Vive la Experiencia y luego en la celebración de resurrección, allí cuando tuvimos el desayuno de Pascua, estuvieron ayudando y lograron de que realmente podamos llevar a más de 45 personas que vinieron a escuchar el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, personas nuevas que llevaron a Cristo en su corazón. Así que estamos muy contentos y muy animados porque hay un deseo de servir al Señor. Y dice el pasaje en Hebreos, el versículo 10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Ese trabajo no fue hacia nada más que hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y esto dice, después él, muestren la misma solicitud. Sigan mostrando la misma solicitud. Versículo 11. Deseamos que cada uno de vosotros siga mostrando la misma solicitud hasta el fin. Bueno, damos gracias a Dios por el trabajo de todos los que han estado y han servido en todas las partes, desde que la bienvenida, todo el trabajo que se hizo. Damos gracias a Dios. Si me pongo a poner nombres y apellidos a todas las cosas, voy a olvidarme de alguien, no quiero hacer eso, pero damos gracias a Dios por lo que han hecho. Dios recompensa el trabajo de sus manos. Dios recompensa y de una forma maravillosa y sobrenatural. Ya solamente el hecho de poder servir a Dios es un privilegio. Es un privilegio que tenemos y que de verdad tenemos que saber apreciar. Hoy vamos a hablar acerca del amor inteligente. Este es el tema que vamos a hablar. La psicología detrás del afecto real. Y vamos a aprender de la palabra del Señor ese amor inteligente que es el amor del Señor. Es un amor totalmente nuevo, especial. El amor que traspasa todo entendimiento, como dice, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a la palabra de Dios, vamos a leer hasta el versículo 21. Hoy nos vamos a enfocar en este pasaje, bien ahí. Y a partir de él vamos a quitar unas enseñanzas muy interesantes para nuestras vidas. Estuve recordando, para aquellos que quieran de repente leer un libro cristiano, bueno, pueden ustedes acudir a la página web de la Iglesia del Centro, www.isec, saben bien, ¿verdad? .com.py, y ahí hay uno donde dice Biblioteca Digital. Ahí denle clic en Biblioteca Digital y ahí dice libros. Y ahí donde dice libros, denle clic y ahí hay una lista de libros que ustedes que pueden tener, ¿verdad? Hay un libro que tengo en mi biblioteca, pero que yo les quiero recomendar sobre el tema de hoy, ¿verdad? Que se llama Loco Amor, de Francis Chan. Este es un chino, pero es americano realmente. Pero es chino, un pastor, ¿verdad? Francis Chan. Loco Amor se llama, Loco Amor. Y habla un poco
del amor de nuestro Señor. Un amor realmente increíble, el amor de Cristo. Y yo estuve leyendo este libro mientras preparaba el tema de hoy, el amor e inteligencia. Y vamos a primera de Juan capítulo 4, versículo 7, le leo y ya le tiré ahí eso, si es que lo hacen genial y si no, bueno, se pierden un buen tema. Dice versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vean, vean. Es nacido de Dios y conoce a Dios, el que ama. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. Yo ya expliqué este pasaje, va a volver a decir esto mismo un poco más adelante. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Estas son palabras muy importantes, porque uno se pregunta, bueno, genial, ¿en qué consiste el amor? Ahí viene la respuesta. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Esto dice la Biblia. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí dice, nadie busca a Dios. Así que acá dice la palabra de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación es satisfacción, porque los judíos ya, digamos que sacrificaban un cordero, una oveja, y por un tiempo derramaban la sangre de esa oveja sobre el arca del pacto, en el lugar santísimo en el cual entraba el sacerdote y llevaba la sangre del cordero por el pueblo. Y preparaba, primero él, digamos que lo echaba por sí y luego por el pueblo, ¿verdad? Y él cuando hacía eso, derramaba eso sobre una tapa que estaba encima del arca del pacto, que se llamaba propiciatorio. Entonces, cuando derramaba esa sangre sobre el propiciatorio, Dios decía, bueno, por este año voy a aplacar, no es perdonar, aplacar mi ira contra ustedes, contra Israel. ¿Por qué? Porque no era una sangre de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que dice la palabra de Dios que quita el pecado del mundo es el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Que quita el pecado del mundo, lo dijo una voz del cielo cuando iba a ser bautizado el Señor Jesucristo. Ahora imagínense a un niño, leí esta historia de Francis Chan en el libro Loco Amor. Imagínense a un niño de 9 años caminando hacia el funeral de su madrastra, en realidad no era su mamá. En todo ese tiempo, ese niño de 9 años, no recordaba haber tenido una sola conversación importante, significativa con su padre. No hubo abrazos que él recuerde, sino solo disciplina, golpes, cuando cualquier cosa salía mal. Pero en ese camino, por solo 30 segundos, su papá puso un brazo sobre su hombro. 30 segundos de afecto en 12 años de aquel niño, de 9 años de aquel niño.
Francis Chan, el hombre del loco amor, cuenta que esa carencia de él, está hablando de él, lo llevó a ver a Dios no como un padre amoroso, sino como un juez a quien no quería fastidiar, no quería molestarle con sus problemas. Solo quería que Dios no lo odiara. Y muchos de nosotros estamos sentados aquí con esa misma anestesia espiritual. Creemos que Dios nos ama porque la Biblia dice así. Hay una canción que dice, la Biblia dice, Dios nos ama, la Biblia dice así. Ahí en la escuela dominical los niños cantan esa canción. Entonces nosotros crecemos y decimos, Dios nos ama porque la Biblia dice así. Pero realmente, ¿qué pensamos en nuestros corazones? Creemos que Dios nos ama, pero lo tenemos en la cabeza y no en el corazón. Sin embargo, el amor de Dios no es una frase decorativa. Es un amor tan radical que parece una locura. El creador de todo el universo, todas las galaxias, este mundo, el nitrógeno, el uranio, los átomos que hacen la bomba atómica, que ahora se andan amenazando con eso. Está locamente, ese mismo creador está locamente enamorado de vos y de mí. Eso es lo que dice acá el pasaje de la Escritura. Y un poco más adelante dice, en esto consiste el amor, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado así. Nadie ha visto jamás a Dios. Esto también es verdad. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo, de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Versículo 16, vuelve a repetir, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido aún perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, escuchen lo que dice el versículo 19, porque Él nos amó primero. No es que nosotros primero, Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, entonces este tipo o esta chica es mentirosa. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Hasta ahí el versículo y el capítulo 4, y vamos a hablar de este tema. Es bastante largo, ¿verdad? Pero vamos a ver todo rápidamente. La palabra amor, a veces es una palabra que no nos detenemos a pensar muy bien. Y esta es una de las razones por la que Juan nos va a dejar ver que este va a ser un tema recurrente del apóstol Juan. De hecho, por tercera vez en esta carta el apóstol Juan vuelve a tocar el tema del amor. Desde primera de Juan capítulo 4 versículo 7 menciona el amor una y otra vez. De hecho, en estos 27 versículos del capítulo 4, en los próximos 27 versículos, en los próximos 14 versículos, 27 veces
repite la palabra amor el apóstol Juan. Y ahora el hecho de que Juan subraya este tema no significa que él no sabía más de qué escribir, sino que estoy voy a seguir escribiendo sobre este tema porque no sé más de qué escribir. No. Lo que Juan va a hacer es enseñarnos con mayor profundidad acerca del amor. Un líder de la iglesia en sus inicios, más o menos hacia el año 300, Jerónimo, famoso San Jerónimo, dijo que cuando el apóstol Juan era muy anciano, estamos hablando ya 200 y algo años después de que haya muerto ya el apóstol Juan, así que alguien le contó, pero era todavía muy cercano. Jerónimo dijo que Juan, cuando ya era muy anciano, estaba tan débil que tenían que llevarlo en brazos a las reuniones de la iglesia. Acuérdense que Juan termina en Éfeso, ¿verdad? En la iglesia de Éfeso, ahí él muere. Y al final de la reunión a Juan lo ayudaban a levantarse para que diera unas palabras de exhortación a la congregación. Todas las veces, invariablemente, repetía esto: hijitos, amémonos los unos a los otros. Amémonos los unos al otro. Los discípulos ahí en la iglesia comenzaron a cansarse de oír siempre las mismas palabras. Y un día le preguntaron, dice Jerónimo, ¿por qué repetía la misma cosa una y otra vez? Y él respondió, porque es un mandamiento del Señor. Y si solo se cumple esto, de que nos amamos unos a otros, esto va a ser suficiente, dijo Juan. Así que, sin duda, que para Juan era muy importante entender, explicar y vivir lo que es el verdadero amor de Dios. Y mucho de lo que hoy se denomina amor en esta sociedad moderna no tiene nada que ver o nada parecido a lo que era realmente aquí en la palabra de Dios, lo santo, lo espiritual que dice el Señor. Y Juan ahora se detiene para transmitirnos el significado original de la palabra amor. Dios nos quiere asegurarse que el amor sea una práctica habitual. Repito, que el amor sea una práctica habitual, puesto que la naturaleza de Dios se caracteriza en esencia por el amor. Los hijos de Dios también debemos reflejar ese amor. Así que, razones de por qué debemos amarnos unos a otros. Hay veces que uno tiene que únicamente decir, ¿por qué yo le voy a amar a mi hermana o a mi hermano en la fe? Yo creo que yo su amigo nomás quiero ser, o yo su conocido nomás yo quiero ser, pero eso de amarle, yo me parece que ya una exageración de Dios. Pero no hay exageraciones en la Biblia, ¿eh? No se olviden que acá todo es perfecto, ¿eh? Y él acá nos está diciendo que lo que tenemos que hacer es amarnos. Así que en primer lugar, Dios ha dicho que Él es amor, ¿eh? Juan 1 Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esto es muy importante entender un poquitito así, un segundo nada más. Lo que acá la Biblia está diciendo es que Dios es amor. Qué grande lo que dije, ¿eh? ¿Cuánto habrá pensado el pastor para decir esto? Pero atiendan lo que les voy a decir. Dios es amor.
Pero él no es como nosotros que tuvo que aprender a amar. Nosotros aprendemos desde chiquitito, ahí vemos que nos aman y después había sido mi mamá me amaba, ahora le amo a mi mamá y ahí empiezo, a mi papá también me ama, le amo a mi mamá. Después mis hermanos también había sido me aman y yo también ya le amo a hermanos, ahí comienzo a aprender a amar. Pero acá lo que la Biblia nos está enseñando en el original griego es que la esencia de Dios, su ADN es amor. Es decir, que Él no tuvo que aprender a amar porque Él ya de esencias, de su ADN, Dios es amor. No es que Él, digamos, nos creó a nosotros y después de que nos vio a Shinsharanga, esto que se tenían que ir todo al infierno, teníamos que haber terminado ahí todo. A Shinsharanga esto ahora le voy a amar más. No, Él desde el principio nos amó, siempre nos amó, porque Él es amor, ¿ok? Que eso les quede claro, Dios es amor. En dos ocasiones, capítulo 4, versículo 7, capítulo 4, versículo 16, Juan pone en práctica lo que predica al dirigirse a aquellos que iban a leer la carta como amados. Por supuesto, el amor verdadero requiere mucho más que llamar a alguien amado, ¿verdad? Cariñosamente. Los lectores de Juan sabían que él era un hombre que demostraba amor y sus palabras y su comportamiento, el de Juan, estaban en armonía. Lo que él decía, él sentía y vos te dabas cuenta que Juan amaba a los hermanos, amaba a la iglesia. Y Juan está diciendo que todo lo que es nacido de nuevo, nacido de Dios, aquel que ha creído en Cristo como su Salvador, hay una referencia, hay una capacidad que tiene. Su capacidad es de amar a los hermanos. Por eso hay algunos que no sienten nada por nadie en la iglesia. ¿Y saben por qué es? Porque no han nacido de nuevo. Le da igual. Le da igual. ¿Por qué irme este domingo para saludar a Francisco, por ejemplo? Me da igual. No te voy a ver, Francisco, toda la otra semana. Me da igual. Me da igual si ya no vení más también, entre paréntesis. Me da igual. Qué triste sería que nos amemos así, ¿verdad? Imagínense. Sin embargo, nosotros nos extrañamos. Che, no le vi a Francisco. Che, ¿cómo va a andar él? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estamos? Eso es amar. Es mostrar interés porque me interesa. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en su corazón? ¿Que hay algo que yo pueda orar por él para ayudarlo? ¿O cómo le puedo ayudar de otra manera? Y Juan está diciendo que todo el que es nacido de nuevo o es nacido de Dios tiene la capacidad de reflejar el carácter y la naturaleza de Dios, que es amor. Y Juan nuevamente selecciona aquí la palabra ágape, que traducido es amor, ¿verdad? Traducido la palabra ágape es amor. Consideremos el hecho de que Juan tenía varias palabras para escoger. Juan podría decir, en vez de ágape, en el griego, él podía decir storge. Storge es una palabra que significa devoción familiar. Es un compromiso familiar, un amor de familia. Hay otra palabra que es la palabra filea, que es una palabra de afecto, de amistad. Y era una de las palabras más populares que se usaban en eso. Pero Juan no usa filea, Juan no usa storge, Juan usa acá la palabra ágape. Y es el amor en términos de amar a quien no es amable contigo. Es amar a alguien con compromiso, es amar a alguien con sacrificio, es amar a esa persona por un lazo basado en la voluntad. Es decir, mi voluntad dice, no importa lo que él o ella me haga, yo le voy a amar. Eso es amar con un lazo basado en la voluntad, la cual luego guía y dirige los afectos y las emociones de las personas. Y Juan escribe,
Dios es amor. Esa es su identidad. Realmente Dios es amor. Y esa es la misma definición e ilustración de un amor comprometido, de un amor sacrificial. El versículo 8 dice, Dios es amor. Casi todos aceptan de que esto es así, ¿verdad? Pero algunos lo interpretan erróneamente, creyendo que porque Dios es amor, pasa por alto o tolera el pecado. El viernes estuve en una cena de un amigo, viejo amigo mío. Mis amigos ya están todos viejos, pero no yo, pero mis amigos. Lo conocí cuando tenía 17 años porque él era compañero de colegio de mi esposa, ¿verdad? Entonces yo aparecía ahí en el colegio y ¿quién es este? Y él, el futuro. De la compañera, qué bueno. Así que él ahí ya me conoció. Y él pasó por muchos problemas. Entre paréntesis, tiene mucha plata. Ese no es el problema. Pero pasó por muchos problemas familiares. Y me invitó a mí y a otros compañeros y a otros amigos a su cumpleaños. Así que nos fuimos. Y cuando ya íbamos a soplar la velita, dijo, yo tengo 3 amigos que quiero que pasen, por favor. Y bueno, le dijo 1, 2, y al final quiero que el pastor Pedro nos diga algo un poco. Así que le miré, no sabía qué hacer. Realmente en la mesa estaban todos los sentados, eran todos gente de muchísimo dinero. Le dijo, bueno, Dios sabe que este es el momento de hablarle de Cristo a estas personas. Les hablé de Cristo. Comencé con un pasaje que está en Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces, donde no hay cambio ni sombras de variación. Y ya se quedaron todos sorprendidos que yo de memoria tiré el pasaje de la Escritura. Y comencé a hablar de cómo del cielo viene el don y que un año más de vida es el don, pero después hablé que el mayor don, y le pregunté al de la casa, el mayor don, el mayor regalo que tenés, ¿cuál es? Cristo en mi vida, me dijo. Y hoy quiero invitarle a todos a que le inviten a Cristo a su vida. Y ahí, bueno, oramos al Señor y había 3 mesas nomás. Y en las 3 mesas, por un arte de que el Señor hace las cosas siempre de una forma maravillosa, había un creyente en cada mesa. Y comenzaron a hablar, me dice, de todo lo que se habló fue de lo que yo había hablado allí de la palabra del Señor. Así que comenzamos a hablar de muchas cosas. Y otra de las cosas porque acá después él va a denunciar los falsos maestros. Una de las cosas que uno de los que es allí agnóstico, ¿verdad? Más que ateo es agnóstico. También hay otro que es ateo, pero este es agnóstico, ¿verdad? Una vez le pregunté al que es ateo, porque es amigo mío también, dueño de más o menos unos 14 edificios y otras cuantas cuentas bancarias. Le dije, ¿vos por qué no crees en Dios? Y bueno, me dijo, mira, yo te voy a contar la historia. Cuando yo era chico, mi mamá se murió. Pero yo me fui todos los días a la iglesia tradicional, ¿verdad? La iglesia católica, ¿verdad? Está bien. Y yo le pedí a Dios, que mi mamá se sane, y él Dios no existe. Bueno, pero es una buena persona y yo la aprecio y yo voy trabajando en su vida despacito, ¿verdad? La segunda persona es un agnóstico. Y él comienza entonces, después de que yo hable eso, comienza a divagarse, ¿verdad? Porque hay que respetar a cada uno en su posición, porque todos los caminos conducen al cielo, todos los caminos conducen a Dios. Y yo ahí le escucho, ¿verdad? Con todo el respeto que se merecen. Le dije, sí, bueno, hay algunos caminos que capaz no. Yo voy a comenzar a desconstruir la frase, porque no hay que golpearla, hay que desconstruir la frase. Le dije, che, ¿y qué ustedes saben de lo que pasa allí en Irán con los musulmanes? Y había otras mujeres allá. Viste que a ellas muchas veces
se quitan un turbante y ya lo mandan a ahorcar y cosas como esas. Es una religión que ellos hablan también de Dios, ¿verdad? Es decir, todo es, digamos, todas las religiones conducen a Dios. ¿Les parece que ese es el mismo Dios de ustedes? Y ahí las compañeras que estaban ahí digo, no, jamás, ese no es mi Dios. Mi Dios es un Dios de amor. Ah, ok, y ahí comienza a desconstruir y él retrocede. Después dijo él, viste que el mundo tiene 400 millones de años. Le miro, Randy, 400 millones de años. Dije, bueno, terminó, bueno, mira, yo te respeto, ¿no? Pero ¿cómo podríamos nosotros calcular que el mundo tiene 400 millones de años? Si las pruebas de carbono 14, por si alguno sepa algo de ciencia acá, ¿cómo prueban los años de algo cuando hay de repente se encontró un papiro o se encontró una caja y de hace 400 años o 500 años atrás o 1000 años atrás? Las pruebas de carbono 14 solamente son válidas hasta 4000 años, ¿no?, atrás. O sea, después de los 4000 años vos podés hacer la prueba de carbono 14 y te puede dar 400 millones de años y cosas como esas, pero ya es porque ya no tiene su valor, ¿verdad? Y tiene que ver con el mineral con el cual están hechos, ¿verdad? Después vas a poder entender eso, pero hoy no es el tema. Dios es amor. A donde voy y termino nomás mi historia. Tuve que desconstruir también esa pseudociencia. Y le dije, ¿dónde vos viste esto? ¿Hay algún material, algo así o no? Y me dijo, no, la verdad que no. Entonces, venía hablando de esto con otros hermanos, con Lolo. ¿Está Lolo? Ahí está. Veníamos hablando de eso, Lolo, ¿verdad? Porque hay algo que, me estoy saliendo, pero voy a hacer este paréntesis, voy a terminar de cerrar mi paréntesis enseguida. Hay algo que tienen que entender. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué creen que tiene 66 libros? ¿Por qué no tiene 70 o 75 como tiene la Iglesia Católica? O como los ortodoxos griegos, los ortodoxos etíopes, tienen una Biblia de 84 libros. En Judas se habla del libro de Enoc, pero el libro de Enoc no está en la Biblia. ¿Y por qué? ¿Y por qué creemos eso? ¿Por qué nosotros creemos entonces que esos 66 libros, será que no le quitaron algo que? Bueno, tenemos que entender para poder presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice el apóstol Pablo, ante todo aquel que reclame razón de la esperanza que hay en nosotros. Le decía yo a este señor, te voy a preguntar algo, y a todos los que estaban ahí en la mesa, era las 11:30, estábamos cenando ahí en medio de los amigos, pero el tema era Dios. Le decía yo, ¿vos viste alguna vez a alguna persona resucitar en toda tu vida? Ya eran personas de 60 años jóvenes, toda gente joven. Le dije, ¿vos viste alguna vez a una persona? Nunca, nunca. ¿Y escuchaste hablar de alguien que haya resucitado alguna vez? No, nunca, nunca. Te voy a preguntar una cosa. ¿Por qué crees que Cristo resucitó? Y yo creo. ¿Cuáles son las maneras en que yo puedo tener evidencias de que Cristo ha resucitado? Tenemos que saber. Y ahora voy otra vez a www.isec.com.pi. Hay una biblioteca de libros y en esa biblioteca de libros hay 3 libros de apologética. Número 1, evidencias que exigen un veredicto. Anoten si quieren por ahí en algún lado, bajen ese libro gratis, bajen y lean el libro. Ese libro está hecho de esta forma. Se cierra la Biblia, no tiene un solo versículo bíblico adentro del libro, pero se prueba que Dios realmente existe, de que Jesús realmente existe, de que Él vivió y que murió y que resucitó. Se prueba de que Él, fue en una tumba y que estuvo al tercer día. Se prueba la existencia del cómo el Génesis, el universo fue hecho,
¿verdad? Hay otro libro que se llama Mito, Hombre, Mesías. Mito, Hombre, Mesías. Lean ese libro. Jesús es un mito o de verdad. ¿Es un hombre o Dios? ¿Mesías o un farsante? Ese libro es espectacular. Y desde luego que si quieren ver películas, ¿qué van a ver? Dios no está muerto 1, 2 y 3, donde hay una apologética para hacer eso. Y tercero, entrevista con Dios. Una entrevista con Dios. Es un libro que habla de historias de apologética para que vean. Vean eso, estén preparados, vean esto. No sé ni por qué salí con esto, pero no importa. Vamos de vuelta al tema. Opa, vamos al tema de nuevo. Pero tenía que decirle esto, señoras y señores, tenía que decirlo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 dice, anotaban para todos. Está en la grabación, dicen algunos. Después vayan y vean otra vez esta parte ahí en el Facebook, en el Instagram o en, ¿cómo se llama? Y saben, les voy a decir por qué yo comencé a volver con este tema por último. Leí la historia de una mujer que su hijo se intentó suicidar con 15 años. Su hijo venía a la iglesia todos los domingos. Y cuando su mamá le dijo a su hijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te intentaste suicidar? Su mamá le dijo así, la vida no tiene sentido. El joven, ya de 15 años, le dijo así, la vida no tiene sentido. La vida no tiene propósitos. Yo a los 12 años, mamá, dejé de creer. Me iba a la iglesia, pero yo ya dejé de creer. Y él tenía mis dudas y no sabía cómo responderlas. Bueno, tenemos que tener respuesta porque eso de que le traemos de la oreja a nuestros hijos, a nuestras hijas, hasta que vengan nomás acá, no funciona, les cuento. Porque ellos están llenos de golpe, de todo tipo de cosas que le van diciendo cosas y que él muchas veces se confunde y vos solamente le dijiste, ¿sabes qué? Tenés que ir a la iglesia si te querés ir al cielo. Sí. Nadie se va a la iglesia. Nadie se va al cielo porque viene a la iglesia, entre paréntesis. Pero a vos a veces le decías, Dios realmente, bueno, quiera que más de uno de ustedes busque estos pasajes de la Escritura. Miren, le estaba diciendo hace un minuto de que la Biblia es clara de que el amor de Dios no niega su santidad, su justicia, ni viceversa, ¿verdad? 1 Juan 1.5 dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. 1 Juan 2.29 dice que Él es justo, Dios es justo. La santidad de Dios y su amor son parte de su naturaleza y ninguno niega al otro. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, el apóstol Juan también, entre paréntesis, escribió también Apocalipsis, escribe acerca de la condenación final, eterna, de aquellos que el nombre de ellos no fue encontrado en el libro de la vida del Cordero. Así que esos serán condenados. Fueron arrojados, dice Apocalipsis 20:15, al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es una muerte eterna, es la condenación eterna. Juan no veía ninguna contradicción entre el concepto de que Dios es amor y el concepto de su castigo a los impíos y pecadores. Alguien me trae un vaso de agua, por favor. Tengo todavía 20 minutos, despiértense. Espero que no le esté durmiendo. Perdón. Nuestro deseo por nuestros hijos es solo un débil eco del gran amor de Dios por nosotros. Miren, yo amo a mis hijas, hasta duele como las amo.
¿cómo no confiar en un Dios que nos ama infinitamente, infinitamente? Quiero pedirle, queridos hermanos, que no fabriquen el amor. Gracias, un trago. No fabriquen el amor. El amor verdadero es permitir que el Dios que creó la alegría, el Dios que creó las hermosas flores, te encuentre a vos y que vos le puedas encontrar a Él. Así que vamos al segundo punto, que es Dios ha demostrado que nos ama. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. Lo lindo de cuando llueve es que nadie se apura mucho por salir, porque me va a mojar todo, lo veo, pastor, así que yo puedo ir nomás tipo media hora más, 40 minutos más, sin problema. Va a llover total. Gracias, Señor. Nada de dormirse nomás, eso es lo único prohibido. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, o vamos a hablar que Dios ha demostrado su amor. En primer lugar vimos que Dios nos amó, dio su amor y ahora ha demostrado su amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y Juan presenta al lector la segunda razón por la que se aman los cristianos, y consiste en seguir el ejemplo del amor sacrificado de Jesús. El juicio del pecado en la cruz fue el ejemplo supremo del amor de Dios, pues Él derrama su ira sobre su Hijo Jesucristo y ocupa el lugar que nos correspondían a vos y a mí como pecadores. Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, vamos a leer ese pasaje. Juan capítulo 3, versículo 14, dice al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto se mostró el amor de Dios, dice la Biblia. En esto se manifestó, o sea, se hizo visible, para que todos veamos y podamos sentirlo. El amor de Dios se mostró, dice el versículo 9 del Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor, se hizo visible. Y el propósito de Dios fue enviarnos una clara señal de que Él nos ama y que vivamos por Él. Y eso dice la palabra de Dios. Es decir, hay un propósito salvador detrás de eso. Y Juan, además de decirnos que el amor de Dios se hizo visible, dice el versículo 10, ahí está, capítulo 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado a Dios, no fue así, sino que Él primero nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que esa es la realidad, en propiciación por nuestro pecado. Propiciación significa satisfacer la justicia de la ira de Dios hacia nuestros pecados. No simplemente pasarlo por alto. El domingo pasado celebramos la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Pesaj, el Pesaj en el hebreo. Y eso en realidad lo que está queriendo, lo que decía, es que era pasar por alto. Pasar por alto. ¿Por qué? Porque vieron que cuando Dios envía 10 plagas en Egipto, la última plaga era la de el ángel de la muerte que iba a matar al primogénito de todos aquellos que no pongan en el dintel de su casa la sangre de un cordero, de un animal. ¿Y qué es lo que hizo aquel ángel de la muerte?
pasó por alto esa casa. Y eso fue la Pascua, el Pesaj. ¿Qué es lo que ellos recordaban? De que Dios pasó por alto ese día. Y ahí al día siguiente ellos fueron liberados del pueblo de Egipto. Un poco para recordar, muchos saben la Pascua. Se dicen, pero no saben ni qué es lo que es Pascua. Es pasar por alto. ¿Y por qué pasar por alto? Porque aquella vez Dios pasó por alto eso, ¿verdad? La Pascua judía. Y nosotros ahora, ¿por qué somos? La Pascua es para nosotros, porque Dios no pasa por alto para siempre nuestros pecados. Y esa es nuestra Pascua. Amén. No se olviden de que eso es así. Y vamos al siguiente. ¿Sabe usted por qué nunca tendrá que enfrentar la ira de Dios en su juicio? Porque usted está en Cristo, quien es su propiciación. La santa justicia ya ha sido consumada una vez por todas en su sacrificio por el pecado. Dios el Padre está satisfecho con la obra de Cristo en la cruz. Y porque usted está por fe en Cristo, Dios está satisfecho con usted también. ¿Por qué haría eso Jesús por nosotros? La única razón por la cual hizo esto Jesús por nosotros es porque nos ama. Nos ama, no hay otra razón. Dios mide nuestras vidas por cómo nosotros amamos. Según Dios estamos aquí para amar. Nada más realmente importa, nada más. Piensen en esto. Si alguien observara hoy tu vida sin saber que eres cristiano, ¿te llamaría hoy esa persona cristiana por la forma en que vos amás a los demás? Dios ha dicho que nos ama. Dios ha demostrado que nos ama. Y además Dios quiere reproducir su amor a través de nosotros. Así que en tercer lugar, Dios espera que difundamos su amor. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y deber, implica obligación, mandamiento. Que el amor pueda ser ordenado, demuestra que no es principalmente un sentimiento, sino es una acción basada en un compromiso. Yo tengo el compromiso de amar a mis hermanos, de amar a las almas perdidas, así como Cristo los amó y me amó a mí. Y sabemos que el amor no está exento de sentimiento, pero no se basa en el sentimiento. Tenemos que amar a los demás o estamos desobedeciendo a Dios. Miren, si fuera fácil amar, no necesitaríamos un poderoso ejemplo de amor como el amor de Dios, ni tampoco necesitaríamos una exhortación ni una orden como la orden que Dios nos da. El mundo ama a los que les aman. Pero Jesús dijo en Mateo 5:43, dijo así: ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. Difícil, ¿eh? Haced bien a los que os aborrecen. Difícil. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. De llover y trueno en el cielo. Parece que todo está, no, especialmente. Cuando diga llover, un trueno Dios. Algunos ya deben de pensar, el pastor está medio loco. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, así como Dios ama, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Lo que Juan dice aquí implica que debemos amar a quienes no son especialmente dignos de amor o fáciles de amar. El versículo 12 ahora va a decir, capítulo 4, primera de Juan, versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Miren, qué raro esa frase, nadie ha visto a Dios. Entre paréntesis, nadie ha visto a Dios, de verdad. Pirotecnia hoy tengo en el estudio bíblico. Bomba ahí. Pero ¿saben por qué él dice nadie ha visto a Dios jamás? Porque Dios, escuchen lo que les voy a decir, se manifiesta y manifiesta su poder para que yo entienda del amor a través de nosotros. Por eso dice, a Dios nadie le vio, pero yo le veo al hermano tal, al hermano Francisco, pobre Francisco que ya le agarré hoy como 20 veces. Y yo ahora me doy cuenta de que hay amor había sido. Igual me va a seguir amando. Bueno, gracias. ¿Entienden? Por eso dice eso. A Dios nadie le vio jamás, pero yo cuando le veo a Oscar, a Francisco, a Axel, a todos ustedes que están acá, y veo que hay amor, entonces digo, la verdad que hay el amor de Dios, que existe ese amor, y entonces eso es lo que Él nos está enseñando aquí en su palabra. Así que, dice un poco después, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Así que, nosotros, ¿cómo hacemos al Dios invisible visible? Por medio del amor que nosotros nos demostramos unos a otros en la iglesia. Dice el versículo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Juan 13:35. Si tuvierais amor los unos a los otros. Apocalipsis 3:15. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Cuando uno ama de verdad, en serio, no hay exageración. Porque a los tibios, dice la Biblia, les vomitaré de mi boca. Y aprendí eso hace años. A veces, y lo voy a decir por mucha gente, la prosperidad endurece el corazón. El viejo hombre, aquel sin Cristo, prefiere desprenderse hasta de su sangre si es necesario, con tal de no desprenderse de su dinero. En la iglesia ofrendamos como tacaños, lanzando la ofrenda de lo que nos sobra. Y luego hablamos del amor de Dios. Un comentarista bíblico dice que el argumento de Juan en estos versículos puede resumirse así. El amor se originó en Dios, fue manifestado en su Hijo y quedó demostrado en su pueblo. Y la pregunta es, ¿ven las personas el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Ven las personas? Así que recordemos y entendamos que nadie va a ser capaz de ver el amor de Dios a menos que nosotros, los que somos de Cristo, podamos demostrarle a través de nuestro amor a Dios. De hecho, nosotros, versículo 17 dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dios está trabajando en el mundo a través de nosotros para difundir su amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó. Dentro de los 10 mandamientos ya decía que teníamos que amar al prójimo. Pero la ley no podía producir amor. Entonces, ¿cómo podían obtener este amor que su justicia, la ley decía, ama a tu prójimo? ¿Cómo iban esto que era una demanda, cómo ellos iban a poder tener? Así que Jesús, Dios en el cielo,
toma la resolución de enviar a su Hijo para que nos muestre qué significa realmente amar. ¿Qué significa realmente amar? Y de ahí en adelante, vivir para hacer lo que Él nos enseñó. Nosotros, por la gracia de Dios y en respuesta al regalo de amor que Él nos dio a la fe, creímos en Jesucristo como nuestro Salvador y ahora le pertenecemos a Dios. Y Juan dice después, ahora actúen de esa manera, actúen como dioses. Dios es amor. Primera de Juan 4, 20 y 21, ya voy terminando, 7 minutos más. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. En otras palabras, esto es lo que Dios te manda. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque cuando amamos a Dios de manera natural, vamos a correr hacia Dios y nuestra motivación cambia de ser culpabilidad a ser puro amor. Así que dejen de intentar no enojar a Dios. Él no quiere un rato a solas simplemente, un rato plagado de culpas. Dios quiere intimidad reverente, que te sueltes en sus brazos como un niño que cuando llega de su trabajo, pues yo ya no soy más niño, se tira en los brazos de su padre y le dice, Señor, te necesito, no puedo sin ti. Y Juan hace un excelente resumen acá al decir que uno no puede amar a Dios sin amar primero a su hermano en la fe. Una afirmación de amor a Dios es engañosa si no está acompañada de un amor abnegado hacia otro, hacia mi hermano, hacia mi prójimo, hacia otro cristiano. Y vamos a la conclusión. ¿Creían que no iba a terminar? Pues sí, empiezo la conclusión. No vayan a creer que es tan rápido también. Juan se encarga de decirnos que el amor de Dios es auténtico. Al igual que Pedro, ellos habían visto con sus propios ojos el amor de Dios en la persona de Jesucristo. Y Pedro dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. No es tener entre vosotros amor, no, ferviente. Esto quiere decir un amor que es fuego, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso dice el Señor. ¿Cómo es un amor así ferviente, auténtico? En primer lugar es ferviente. Pedro dice, tened vosotros ferviente amor. La idea es que este amor es un amor sin límites. La idea es que el amor cristiano nunca llega al punto de romperse. Y esta clase de amor requiere que el cristiano le dé prioridad al bien espiritual de otros sobre sus propios deseos. Así se ha tratado con ingratitud, rudeza y aún hostilidad. Más allá que el matrimonio inclusive. Pero en segundo lugar, es fiel. El amor auténtico es fiel. Continúa diciendo el apóstol Pedro, cubrirá multitud de pecados. Lo que caracteriza al amor espiritual verdadero, bien sea de Dios al hombre o de cristiano a otro, es que cubre los pecados. Proverbios 10, 12. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de hacer eso con un par de hermanos que estuvimos hablando más temprano. Y alguien dijo que el verdadero amor no condena severamente ni expone la falta, sino que con paciencia hace que lleven los unos las cargas de los otros, perdonando y olvidando las ofensas pasadas. Y este es el amor que el mundo no conoce y que Dios nos demanda que difundamos en todas partes. Hay un poema que quise traerle hoy y les voy a leer. Dice así, Ley del amor se llama el poema. Dios quiere llevar su mundo por un camino de amor. Si eres mezquino, egoísta,
le estás estorbando a Dios. Dios le ha trazado a su mundo un camino y destino de amor. Si tienes rencor o envidia, te estás oponiendo a Dios. Si eres duro, si no amas, estás combatiendo a Dios. Dios ama, sirve y perdona. Dios es infinito amor. Y el hecho de que Dios nos manda amar demuestra que no siempre es fácil ni sin ningún esfuerzo. El amor brota de nosotros como un manantial y Juan no habrá insistido tanto en este punto si no fuera así. Y termino con este último punto. Algunos de nosotros entendimos que el amor de Dios no es una teoría. Y eso me hace recordar una historia de una señora que era abuela, que se llamaba Clara, y que pasaba horas de rodillas delante de Dios. Y solo ella, al mirar ese rincón de la cama donde ella se encontraba con su Dios, ya sus ojos se llenaban de lágrimas, de gozo por la anticipación de estar en ese lugar. No te conformes con una vida cristiana cómoda y segura. Dios no quiere ser una porción razonable que se añade a tu vida. Él es el personaje principal de la película y no permitirá ser simplemente un actor secundario, tolerado. Cuando estás locamente enamorado de alguien, eso cambia todo. Y hoy entendimos que el amor de Dios no es una teoría, es una persona entregada por nosotros. Así que no respondan a Él con un simple gracias a Dios. Responda rindiendo tu vida al único que te amó de tal manera que no escatimó ni a su propio aliento de vida para darte salvación. Así que, pensando en esto, levantemos nuestra voz y cantemos con toda nuestra alma. Vamos a ponernos de pie y cantamos al Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amor y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré.
De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Oramos al Señor. Padre, gracias por tanto amor hacia mí, Señor. Te amamos, Señor. Te queremos decir, en canciones lo hemos dicho hace un rato, por su amor yo viviré. De tal manera Él me amó, dice esta canción. Como dice Juan 3:16, es cantar la letra de Juan. Y yo, Señor, así es como te amo, Señor. Y lo digo con todo mi corazón. Lo digo sinceramente, necesito de ti, Señor, y te amo de corazón. Gracias por tu infinito amor por mí. Gracias te doy de corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Quiero que después se saluden unos a otros, pero tengo algo que decirle a ambos. La biblioteca virtual, si quieren, pueden escanear allí los libros de la biblioteca. Quiero decirle algo último. Este niño que se intentó suicidar con 15 años, su mamá, acongojada por lo que había sucedido, se hizo una pregunta si ella misma sabía por qué creía lo que creía. Y entonces usó un libro, no sé si fue uno de estos, y ella le dijo, ayúdame a creer a mí, porque yo también hoy ya dudo de mi fe. Y comenzaron a leer juntos el libro, y hicieron la primera lección, y salieron asombrados de que había pruebas de lo que habían creído, de lo que ellos creían.
hicieron la segunda lección y quedaron más asombrados de que también había pruebas de lo que ellos creían. Hicieron la tercera lección lo mismo. Llegaron a la lección 10 y quedaron asombrados de que eso ocurría todavía y es increíble. Yo no sabía que todo esto era verdad. En la lección 10 este niño le dijo a su mamá, mamá, me quiero ir a la iglesia. Y volvió a la iglesia. Siguió estudiando con su mamá. Lección 11, lección 12, 15 años el niño con su mami. Para la lección 15, este niño tenía en su aula y con sus compañeros más de 12 niños que también dudaban de su fe, que estaban allí. Y una mamá de una de las nenas de ese colegio le dijo a su mamá, mamá, a la mamá esta le llamó a su mamá y le dijo, quiero agradecerte a Dios por tu hijo, porque mi hija también no quería más saber nada de Dios, ni de la iglesia, ni de nada, porque ella no creía. Pero hoy ella tiene una sonrisa nueva, tiene un propósito en la vida y quiere vivir sirviendo a Dios. Así termina esta historia, entre paréntesis. Quería contarles todo porque no terminé. Como siempre, dejo la mitad de la historia. Dios les bendiga. Que tengan un gran día, ¿verdad? Tienen ahí para bajar los libros. Que Dios les use para ser de testimonio a otros. Bendición.